Con Fernando Rospigliosi, periodista, analista político y que está de moda últimamente. ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Fernando. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenos te ha días. costado venir hasta acá, hasta Chorrillos? No has querido venir durante meses. No, es que es Muy difícil. lejos, dice, pero está lejos. Nosotros decimos, estamos lejos del poder, pero estamos cerca de la gente. Si quieres estar cerca de la gente, tienes que venir para acá. Es complicado venir hasta acá, sobre todo con el tráfico que hay hoy día en Lima. Bueno, ¿cuál es para empezar lo que comentábamos hace un poco? Es decir, tú estás en medio de una controversia en la cual se te acusa poco menos de ser parte de una conspiración, ¿no? En contra del acuerdo, en contra de Vizcarra. Pero ¿cuál es tu papel, digamos, ¿no? El papel en que tú te ubicas a ti mismo en esta circunstancia que vive el país. Bueno, como siempre, como crítico del poder, ¿no? Digamos, en estas circunstancias todavía eso es más importante porque tenemos un coro mediático muy fuerte respaldando al gobierno por diversas razones. Algunas pueden ser muy positivas y otras son un poco más oscuras, pero esa es la realidad. Entonces creo que hay que mantener una posición distante y señalar los problemas que hay. En el caso del acuerdo con Odebrecht, creo que hay muchos problemas, ¿no? Se ha limitado a solamente 4 obras, que es la que Odebrecht admite, pero el punto es que ellos ya habían sido descubiertos en los Estados Unidos y sancionados muy duramente allá y habían tenido que admitir coimas que habían pagado, pero se están limitando a eso, o sea, no están... Sí, pero eso es una visión bien cejada, porque el acuerdo mismo, si tú lo lees, creo que ese punto... 9.1. Ni me acuerdo exactamente, porque el otro día tuvimos una discusión acá con Wilber Medina, que iban y venían los acuerdos, pero es un acuerdo abierto. Además, el asunto de fondo es, ¿nos interesa o no nos interesa que Odebrecht dé la información? Duda, y hay gente que no quiere que se sepa esa información. Sin duda nos interesa mucho, pero eso de que es un acuerdo abierto, por favor. Tú sabes que en el Perú todo lo transitorio y provisional se vuelve eterno. O sea, eso de decir que después podrían dar, no, pues. O sea, creo que habían muchos instrumentos que tenía la Fiscalía para presionar. Por ejemplo, ellos dijeron que habían dado coimas por 29 millones de dólares. El abogado César Azabache ya ha contabilizado como 80 millones de... Pero entonces, ¿por qué los fiscales, si tenían estos elementos, por qué? Ah, bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es tu teoría? No tengo ninguna teoría, pero esa es la gran pregunta. ¿Por qué, si les descubren que de hecho ya están mintiendo, es obvio? Ya, pero que ¿qué habría que hacer? No vamos a firmar ningún acuerdo. No, al contrario, presionar con ese instrumento que tienen. Oiga, ustedes se comprometieron a decir la verdad. Ustedes han falseado la verdad, aquí están las evidencias. Entonces, los podemos chancar ahora. Entonces, realmente denos lo que tienen. Pero si ahora te están diciendo la verdad, es claro que antes, o sea, se cuidaron mucho de soltar ninguna información. No, perdóname, no están diciendo nada más de lo que ya habían dicho antes. Nada más de lo que ya habían dicho. Pero escúchame, lo de Lourdes Flores no lo sabía. Pero esas son tonterías. Son tonterías que le dieron. Son tonterías. 200 luquitas. $200.000 en una campaña. Es una tontería. Para campaña electoral, por favor. Ya. Lo importante son las coimas pagadas para las obras. Eso es lo de verdad. la campaña electoral, ya sabemos que la ley, hasta hace muy poco, decía que no era delito el recibir plata negra en las campañas eso electorales. Es lo que están diciendo los que quieren. No, eso es lo que dice la ley. La ley no dice no es delito recibir dinero. No, la ley dice que no lo dice. No, la ley dice que no hay sanción por recibir, que no hay sanción. Eso es lo que dice la ley. Bueno, el punto es que todos, sin excepción, todos los candidatos han recibido plata negra, no necesariamente de Odebrecht, pero todos los candidatos en todas las campañas electorales han recibido ese plata es el negra. mecanismo perfecto, perverso, quiero decir, Fernando. Es decir, te financio la campaña electoral, ¿para qué? Porque te quiero mucho. Porque, no, señor, porque después cuando llegues al gobierno tú vas a gobernar en función de mis intereses, me vas a dar concesiones, contratos. No necesariamente. Dime un caso en que no sea así. No necesariamente es así. Mi tesis, y yo la he puesto por escrito en un artículo en El Comercio, es que esa es cuando financian las campañas electorales, diversos grupos, no necesariamente corruptos, lo que tienen es una puerta abierta con el gobierno. Pero la corrupción es cuando viene el gobierno de determinado candidato, y es otra historia.
cuando quieren alguna acción ilícita, coimean ahí. Pero la plata que dan en las campañas electorales no es un adelanto de coima, no es así, pues así no funcionan las cosas. Porque pero los candidatos no? En el caso, yo estoy convencido que en el caso del gasoducto del sur sí fue así. A cambio de los 3 palos en la campaña para Ollanta, ahí el gasoducto es tuyo, hermanito. No creo, ¿Así? yo creo no que... pagaron directamente por el gasoducto. No creo, yo creo fue que... una por otra. No creo, yo creo que después han habido otras coimas. No, pero por supuesto que sí. Durante el gobierno. Pero los datos sobre los interrogatorios que ya se hicieron, los datos que tenemos son esos, son datos. Todavía no tenemos la información completa que han dado los funcionarios. Bueno, o sea, echan al señor, ¿cómo se llama este? Hildebrando Tapia, que le dieron $5.000. No, pero también han confirmado lo de Atal, han confirmado lo de Pero igualito Canepa, que lo de Alan, exactamente igual que lo de Han confirmado antes. lo de Alan, cómo se ha hecho Palabras, lo de Alan. igualito, con palabras. ¿Cuáles son las pruebas? Pero están entregándolo. Eso es lo que los fiscales tienen que Pero traer. ¿cuáles son las pruebas? Ya sabíamos en el caso de Alan García que la conferencia la había pagado Odebrecht a través de un estudio de abogados, ¿no es cierto? Ya se sabía eso. Ahora, ¿qué han dicho? Que la conferencia se pagó con un contrato ficticio. Bueno, eso es lo que dice y Alan lo discute ya. Pero ya lo sabíamos. Ya, pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa y vamos a hablar de Martín Vizcarra, que según tú está detrás de toda esta especie de conspiración, ¿no es cierto? Bueno, ¿no? Hay algo. Detrás de los fiscales. Bueno, hablemos de eso. Y del viaje de Vizcarra, que te he escuchado ahí renegar sobre el viaje de Vizcarra. Regresamos con Fernando Rospigliosi. Estamos con Fernando Rospigliosi, analista y periodista. Fernando, alguien, Gustavo Gorriti ha sido, ¿no es cierto? Ha dicho que tú habías tenido como negocios con Odebrecht, digamos, ¿no? Una propuesta de análisis para Kuntur. En realidad, lo que pasa es que Gorriti está trabajando con Odebrecht ahora. Y Odebrecht está interesado en el acuerdo, que los beneficia. Y Gorriti apoya el acuerdo junto con los fiscales con los que tiene una estrechísima relación. O sea, los fiscales y Odebrecht suministran información, digamos. Sí, sí, pero en este caso él ha recibido directamente información de tu caso personal. De los exdirectivos de Odebrecht, sin ninguna duda. Ellos les están abasteciendo de información para atacar a los críticos. Y entonces... Los críticos del acuerdo. Sí, en mi caso no lograron encontrar nada, ningún negocio con Odebrecht. Y lo único que encontraron fue, en efecto, una propuesta de enero del año 2009, de hace poco más de una década, de una empresa con la que yo trabajaba. Yo hacía consultorías para esa empresa y yo les envié una propuesta de esa empresa para hacer un trabajo sobre conflictos sociales a Kuntur Odebrecht. O sea, el año 2008 se asocia Kuntur con Odebrecht para hacer el gasoducto del sur, que en ese momento era una empresa privada. Ahora ellos fueron con su plata, esta empresa iba a construir el gasoducto y luego iba a obtener ganancias cobrando por el transporte. En el 2014 se transformó en otra cosa completamente distinta, en una obra pública. Ahora, ahí en la lista también le han dado palo a Aldo Mariatti, que no ha querido salir a declarar. Yo he hablado con él. Y me pareció loco lo de Mariatti, ¿no? Porque si alguien se fajó con los brasileños fue Mariatti, ¿no es cierto? O sea, claro, perdió la chamba porque lo botan de director de correo por pelearse con los brasileños y por presión de los brasileños, ¿no? Tonterías, pues, ¿no? Que se reunieron con Mariatti, que se reunieron con Galarreta. Esa reunión es verdadera. Sí, claro, pero... Y lo que me han contado a mí Aldo Mariatti, que incluso lo ha publicado, es que ahí pretendieron ofrecerle unas charlas, y Mariatti, con el estilo tan diplomático que tiene, poco menos que los mandó ahí. Claro, ¿no? O sea, pero lo que están haciendo, como decía, era en este caso darle municiones a Gorriti para atacar a los críticos. Pero esa propuesta que usted hizo no fue aceptada por ellos. No fue aceptada, no. O sea, esta empresa hace muchas propuestas, así funcionan las cosas, ¿no es cierto? Algunas son aceptadas. Ahora, pero lo que es cierto, dentro del reclamo que ustedes están haciendo es que tendría que dar Odebrecht información más allá de estos 4 proyectos. La Fiscalía, yo creo lo mismo, he revisado 50 veces el acuerdo y está abierta completamente esa posibilidad. Es más, en los interrogatorios ya se empezó a adelantar información que no estaba comprometida formalmente en el acuerdo. Pero interesa también saber no solamente quiénes financiaron campañas electorales, quiénes recibieron comisiones ilegales por las obras, que es donde está el grueso del dinero, pero también quiénes eran
los árbitros, los periodistas, los asesores, los consultores, ¿no es cierto?, que prestaron servicio para Odebrecht, claro, ¿no? Y en el caso de lo que estábamos comentando, por supuesto, Odebrecht le ha dado a Gorriti, y Gorriti ha publicado los casos de alguna gente que sí trabajó con Odebrecht en años más o menos recientes, lo cual es cierto, pero no le ha dado los casos de otros que sí trabajaron con Odebrecht en años recientes, pero que no son críticos del acuerdo. Y en el mundo periodístico se conoce, pues. Ahora, Pero una ¿cómo de las quién críticas- dices tú? Hay varios, pues, hay varios. Pero no, Pero pues, no, hombre. eso No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero son personas que trabajaron con Odebrecht cuando Odebrecht todavía no era lo que es hoy día, que trabajaron con Odebrecht. Pero, sin embargo, esas personas, por X razones, porque consideran que el acuerdo está bien, no son críticos. Pero no es casualidad, pues, que Odebrecht le dé a Gorriti información sobre... Ya, pero Ya, yo creo bien discutible. Antes, Sí. antes de salir del tema del acuerdo, una de las cosas que nosotros hemos marcado como muy importantes es tener información de los sistemas encriptados de Odebrecht, ¿no? De Claro. MyWebDay y de Droidsis. Sí. Y tú has señalado que uno de los fiscales brasileños ha dicho que va a ser difícil tener acceso a esa información. Sí, o sea, que es falso lo que dijo el fiscal, fiscal lenguaraz José Domingo Pérez, que dijo, salió de una reunión y dijo, ya tenemos todo. Falso. A los 2 días salió en el diario Correo, acá, la semana pasada, publicado, y ahí tomé yo la información, publicado que el fiscal Orlando Martelo, el fiscal que tiene el caso allá en Brasil, dijo, no es cierto, no se le ha dado nada todavía, y no niega la posibilidad, pero es muy difícil, dijo. Pero no niega la posibilidad, ojalá que se acceda a eso, porque ahí van a haber realmente evidencias de lo que había ocurrido, y con el servidor de Suiza. Pero hay información ya de Suiza, por ejemplo, la que publicó Hildebrand en sus 13 en noviembre del año pasado, sobre coima de casi 10 millones de dólares por la Interoceánica Norte. Eso ya está en poder de la Fiscalía, ya está la cifra exacta, las cuentas donde fue depositado, y eso no se ha incluido en el acuerdo Interoceánica Norte, donde se pagaron coimas igual que en Interoceánica Sur. Entonces, por eso digo, ¿por qué no incluyeron eso si ya tienen evidencias? O sea, cuentas, montos, todo. ¿Por qué no dijeron, miren, señores, acá está? Claro, pero el compromiso dice, a ver, ¿sobre qué asume? Porque es una negociación, la que puede ser una transacción. Entonces, ¿sobre qué asume responsabilidad sobre estas 4 obras? Ya, pero hay otras en las que participaste ya. Entonces, yo me comprometo a que según vaya avanzando el proceso, yo estoy obligado, 1, a contestarte la verdad en los interrogatorios, y 2, ante la apariencia de cualquier evidencia, a hacer lo mismo en un plazo de 15 días, además. Ni siquiera es que tienen el plazo. Perdóname, así, Nicolás, ¿no? ya se demostró que no han dicho la verdad la vez pasada, cuando dijeron 29 millones. Ya se demostró pues, que hay mucho más. Pero ahora la están diciendo. Pues, Bueno, ¿cómo no, te queda? no, o sea, pues, como no la dijeron no antes, había ahora la acuerdo. están diciendo que pues, no vale. si ya no dijeron la verdad antes, tú tienes un motivo para presionarlos. Ahora, Pero tú eres consciente, tú dices que hay entre los que defienden a Vizcarra los buenos y los malos, también los hay entre los que se oponen al acuerdo. Hay gente que no quiere el Sin acuerdo duda, porque sin no duda. quiere que se sepa la verdad. sin duda, ¿no? sin duda. O sea, corruptos hay en los dos lados. Corruptos hay en los dos lados. Pero no es cierto lo que dice la coalición vizcarrista, que los corruptos están en el lado opuesto y que ellos son limpios. Mentira. En la coalición vizcarrista hay muchísimos corruptos, y de los más grandes, que no quieren que se conozca lo que ellos han hecho. Entonces, al no incluirlos, por ejemplo, en los acuerdos de Odebrecht, esos corruptos están felices. Así es la realidad. Ahora, o sea, no es que son en un lado los buenos y en otro lado los malos. No, los corruptos están en ambos lados. Ahora, ¿tú realmente piensas que Vizcarra es una especie de dictador que está manipulando a José Domingo Pérez y a Rafael Vela? No, pero obviamente están muy vinculados, ¿no? Yo creo que... Y esa vinculación viene desde antes, porque José Domingo Pérez es un fiscal de Arequipa que trabajó en Moquegua y que exculpó a Vizcarra de algunas acusaciones, Del moqueguazo, ¿no? entre otras cosas. Pero eso estuvo bien, ¿no? ¿Qué es lo que debería ocurrir? No lo sé, pero vas a había otras vas a cosas. criminalizar a Habían los... otras- No, había otras Había cosas por otras las que denuncias. estaba involucrado Otros procesos. Vizcarra. El punto es que luego de eso ya ha habido una relación muchísimo más estrecha, y Vizcarra ha respaldado públicamente a estos fiscales en un comportamiento impropio, creo yo, porque el presidente de la República no puede intervenir Entonces, de esa estos manera tan fiscales descarada. estarían encubriendo alguna Yo creo que cosas. sí, yo creo que sí,
porque hay muchas cosas pues en las que está metido Vizcarra. Vizcarra ha sido gobernador regional, ha tenido obras con lo que hoy día se conoce como el Club de la Construcción, que pagaban coimas para obtener esas obras. Con esas empresas del Club de la Construcción, Obra, ¿no? Que sí, después tuvieron obras en su gobierno regional. Y creo que ha sido ayer que el portal Gato Encerrado ha publicado que cuando Vizcarra llega al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le dio obras a Obra INSA por 550 millones de soles, en el corto tiempo que estuvo ahí. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que mirar y que investigar, y que, mi opinión, es que la Fiscalía ahora no va a mover un dedo, o no va a mover mucho. ¿Tú eres de los que piensa como Víctor Andrés García Belaúnde que debe adelantarse las elecciones? No, eso no tiene sentido. O sea, todas estas cosas tienen que ser investigadas. Yo creo que hay un interés del gobierno de que esto no se investigue. Pero aparte de eso, desde el punto de vista político, el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato, a menos que se le descubra pues un crimen gravísimo. Entonces estas cosas se verán el 28 de julio, a partir del 28 de julio de 2021. Pero es gravísimo lo que tú estás diciendo. Pero no creo también que necesitemos más inestabilidad en el país, al contrario, lo que necesitamos es un poco de estabilidad después de todo este periodo que hemos arrastrado desde el año 2017, con las acusaciones a PPK, la caída de PPK, y todo lo que hemos tenido en estos últimos meses. O sea, una cosa es la estabilidad política y otra cosa es el desarrollo de las investigaciones. En un momento tú participaste como asesor de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Fue un periodo al principio, corto, pero, sí. Pero de ahí, ¿qué pasó? No, yo me salí porque no me gustaba lo que estaba viendo y pues no. O sea, uno no está ahí y después sale a hablar. No, eso no se hace. Eso jamás. Yo nunca lo he hecho. Ni siquiera con Toledo. A mí muchas veces me propusieron algunas editoriales de escribir un libro sobre lo que yo había visto. Yo estuve en la campaña de Toledo del 2001 y estuve en su gobierno. Pero no, o sea, eso no se hace. A menos que tú veas un delito y que tengas que denunciarlo. Pero si no es así, no. Y el presidente Vizcarra hoy está de viaje. Bueno, ya se estaba renegando hace un rato con nosotros. Es que el presidente Vizcarra está de viaje mientras ocurren los huaicos y los desastres. Entonces, lo que yo digo es que en otras circunstancias, inmediatamente los medios de comunicación, los periódicos, lo primero que harían es poner una foto de Vizcarra en algún acto oficial en Lisboa o en Madrid, y al otro lado los huaicos y la gente quejándose. Intercambiando con decoraciones y recuerdos con el, ¿no? Claro, digamos, no me opongo a los viajes del presidente de la República, obviamente, pero en estas circunstancias, digo, los medios de prensa harían eso y harían un escándalo todos los días, cada hora, cada minuto. Pero hoy día nadie hace eso, nadie se preocupa de que Vizcarra esté en el extranjero en un viaje, hasta donde yo sé, más o menos intrascendente, ¿no? Porque no hay un asunto importante. No hay un asunto especialmente relevante para que esté ahí. En fin, mientras hay una serie de gracias. Entonces, bueno, pero los medios de prensa tienen una actitud, pues. Pero no generalice, pues. No generalice. No generalizo, nunca. Si lo estás diciendo acá es por alguna razón, porque acá no nos casamos con nadie. Es que acá ustedes me han invitado, pues. El punto es que ustedes saben perfectamente que la mayoría de medios está en esta coalición vizcarrista por diversas razones, pero tienen una actitud más que complaciente con el presidente, y eso creo que no es bueno. Siempre hay que ser distante del poder. Los medios de comunicación deberían ser distantes con el poder, pero hay muchas razones por las que no lo son. Bueno, muchas gracias a Fernando Rospigliosi por estar con nosotros aquí en Exitosa, la red del Perú. Muy gentil, Fernando. Gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.